¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de jueves de Raza Deportiva. De jueves, bueno, porque terminó esta jornada de media semana con algunos mensajes muy claros de lo que va a pasar en la zona de liguilla, especialmente para aquellos desesperados que entran por la escalerilla de emergencia al play-in y, por supuesto, la basura, lo que se va quedando rezagado en el fondo de la tabla, aunque algunos salieron respondones. Por ejemplo, al equipo al que Eli Patiño le sigue viendo cositas, termina perdiendo con Querétaro, en fin. Y en Querétaro, donde además el estadio La Corregidora estaba totalmente poblado de chillermanos. Perdón por lo de chillermanos, pero es su estado actual. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, y también, bueno, tenemos que abordar el tema de la portería de la selección mexicana, porque lo del tal Rangel ayer, lo que hemos visto acumuladamente de Luis Ángel Malagón y Guillermo Ochoa recibiendo de 3, 4, 5 para arriba, no. Algo va a tener que hacer Javier Aguirre, pero bueno, en fin, Elizabeth Patiño, tus Chivas ganaron, pero ganaron en miseria, en compasión, en lástima. A ver, jugaron Sí. bien, eso hay que reconocerlo, Bien, pero perdieron. bien así, ¿no? Porque si juegas bien, pues no pierdes el partido. Tuvieron, habitualmente Armando González sí puede aprovechar esas oportunidades que pudo generar Chivas en el primer tiempo. No estaba al 100 físicamente, no es justificación, pero bueno, lo hemos visto mucho más o con una situación de efectividad importante. Ha fallado también algunas otras, aunque no llegue a lo mejor al 100% físicamente, pero esto sí fue distinto. A ver, pues Gallo supo cómo contrarrestarlo, Rafa. Digo, al final, y si viste los partidos de este miércoles, también yo lo tuve que ver un poco más tarde, pero vi el Pachuca Tigres. Si perdonas, pierdes, ¿no? Y bueno, en este caso, Tigres dices, bueno, tiene una calidad o una capacidad de poder darle la vuelta a un resultado o de ganarte el partido por el talento individual. Querétaro se encuentra con un gol tan rápido que al menos yo sí dije, Chivas tiene el tiempo suficiente para revertir este resultado y no lo pudo hacer. Guadalajara, si bien futbolísticamente no creo que venga disminuyendo, inclusive con rivales más difíciles, ha jugado mejor, pues si el resultado de ayer, cuando ves la tabla general, pues te comienza a complicar en las aspiraciones, ¿no? Que creo que eso es lo que hoy debe tal vez tener un poco más tenso a Milito y también el cierre del torneo que tienen. Tienen a Pachuca, tienen a Rayados y tienen a Atlas. No está fácil, ¿no? El cierre del Sí, calendario para Chivas. sí, a ver, a mí me hubiera gustado empezar con el América porque nos da más puntos de señalamiento que... Pero bueno, ya arrancaste con Chivas, enseguida vamos con América. Y lo grave de este equipo de Chivas es que evidentemente tiene los dos centros delanteros mexicanos mejor pagados del fútbol mexicano. Además, no hay muchos, pero los hay. Pero el hecho de que tengas a los dos centros delanteros mejor pagados del fútbol mexicano, como Javier Hernández y Alan Pulido, te demuestra la torpeza en las contrataciones. O sea, realmente era para haberle preguntado a cualquiera, hey, ¿hasta dónde le vamos a dar contrato a Javier? Y Alan Pulido, ¿qué hizo Alan Pulido? O sea, haber sido el mejor goleador del Kansas City durante un torneo no era suficiente aval para traerlo. Pero bueno, y lo que pasa también es que cuando tienes que marcarle tanta exigencia a tus otros jugadores, a los mexicanos como a la Hormiga González, entonces ya los llevas a una situación de estrés que tendrán que ir aprendiendo a manejar. Lo grave también para estas Chivas es que no van a poder contar con Ledesma, que es un jugador muy útil. Sobre todo, a ver, Ledesma a lo mejor la gente no aprecia lo que hace en la cancha. Ledesma es generalmente el tipo que higieniza, que limpia todos los errores que comete Luis Romo, que ayer cometió 3 o 4 muy graves. ¿Por qué? Porque está lento, porque está torpe. Entonces, que es el jugador que mejor ve el fútbol en Chivas, sí, eso es definitivo. Pero también cuando lo colocas tú en una situación de extrema urgencia a que defienda, no te va a resolver absolutamente nada. Pero pierde a Ledesma, pierde a la Hormiga González y pierde, ¿quién fue el otro que salió? Salieron dos lesionados ayer. Ayúdame con el otro, Elizabeth Patiño. Ledesma por Ledesma se va expulsión. por expulsión, no por eh, lesión. sí, González se Hormiga va por González sale lesión. por lesión.
y hay otro que salió por lesión. Mira, bueno, ya me agarró el Alzheimer hoy muy madrugador, pero llega debilitado ante el Atlas. Entonces sí te deja en una condición ¿por qué? Porque Atlas no anda bien. Atlas no es para atemorizar a nadie, pero este Atlas es el que le ha arruinado ya fiestas a Chivas recientemente y Diego Coca le sabe. A este asunto le sabe. Así que se viene complicadito. El Piojo Alvarado sigue siendo todavía el Piojo Alvarado. Yo no sé qué espera el Guadalajara ya de él, desde el Cuetón, desde aquel infausto Cuetón, desde entonces desapareció el Piojo Alvarado, pero la terquedad que hay en Chivas y en especial Javier Aguirre es muy extraña. La verdad es que es muy extraña, ¿eh? Era una de las alternativas, ¿no? Ayer termina saliendo, sale Gobea, sale Efraín Álvarez, vemos minutos de Camberos, vemos minutos del Piojo, y cuando piensas en el Piojo, en lo que cobra y en lo que significa para Chivas, piensas que pueda llegar a resolver. Y ya, y ya lo de los delanteros, pues es tristísimo. De qué cuida a Milito a Javier, Rafa? Si no ha jugado, ¿no? La cotorra tampoco va a Brian estar. González también termina. La No, cotorra. no es cotorra, es cotorro. A ver. Insisto en el tema. Yo busqué los tweets más antiguos que encontré sobre Brian González y un chivermano se enojó muy. No, un pachuqueño se enojó muy. Hoy temprano lo bloqueé ya porque habla con insultos, pero le hacen referencia a la cotorra González. Ahora, ¿qué tiene de malo si existe la Chofis como No, uno de los nada. símbolos de fracaso en Nada, no Chivas? tiene La nada. cotorra y ya, o sea, en estos tiempos en los que no hay un escenario de discriminación de género. Si le dicen la cotorra, le dicen la cotorra, no porque cambie de uniforme va a cambiar necesariamente una vocal en su. Pero bueno, síguele, y la cotorra no juega, ni la cotorra, ni la hormiga, Ni ni, ninguna, ni Richie ninguno, Ledesma. ninguno de estos va a estar. A ver, Atlas ganó a León, pero Atlas es este equipo que te Sí, va a pero es el complicar, se te León. va. Creo que sí, un gradito de dificultad arriba de Gallos, ¿no? Que hoy Gallos te pudo ganar por circunstancias, porque a lo mejor se te lesionaron futbolistas, etcétera, pero no está sencillo lo que se viene enfrente para Chivas. ¿Qué puede ser buena noticia para Guadalajara, Rafa? Que futbolísticamente no es un equipo que veas estancado, sino que parece que va mejorando. Claro, mucho va a depender de que toda la posibilidad, que no es mucha, de futbolistas que pueda utilizar Milito, los tengas en un buen rendimiento. Si no los tienes, se vuelve muy difícil. Qué triste que no sé cuánto esté en total la nómina de Chivas, pero que una gran parte pues no la puedas utilizar, ¿no? Pulido por decisión el técnico de no llevarlo y a Javier por cuidarlo, no sé de qué. Porque realmente creo que ayer, No, a ver, cuando decimos que lo necesitabas es tener alternativas. Tanto como necesitarlo, yo creo que Guadalajara ya aprendió que puede y tiene que vivir sin Chicharito y sin Pulido, ¿no? no, no, a ver, lo que pasa es que también, ¿a quién defiendes? O sea, es lo malo de ser tan facilona la tribuna de Chivas. Caldwell, lo que hicieron, que Caldwell, ya el chivermano, el vaquero, lo que tú quieras, y el tipo sigue ciego en lo mismo, o sea, es práctica, y tiene un rinoceronte, pero me parece que es demasiado generoso y ostentoso para él por el volumen. No, yo diría que era una de esas chivas locas. Recuerden que a las chivas no les pusieron chivas, sino chivas locas. Fue Enrique Aceves Latiguillo en una crónica en el Informador de Guadalajara. Dijo, juegan como chivas locas. Pues Kate Cowell es la representación de aquellas chivas locas, que por eso se quedó el mote de Chivas, y que ahora lo estamos viendo. El tipo va y se estrella. Vámonos. O sea, tiene más relación con los anuncios que con la red, y eso pues no te sirve absolutamente de nada. Sí, hace cosas agradables en la cancha, pero ojo, ¿quiénes hacen que las cosas agradables sean consistentes en la cancha? Ledesma, que no va a estar, la cotorra, que no va a estar, y Romo, que si no tiene un buen guardaespaldas, No la pasa no bien. lo puedes tener en la Sí. cancha. No la puede, no, es que además Romo necesita de Ledesma, porque si juega Romo pero no está Ledesma, se hace un boquete tremendo. Y Campillo, pues ya sabemos. O Guti.
de pronto te da, Ya sí, no, típico de Pachuca, te da una y luego no te vuelve a ver jamás. Es el problema de este Guadalajara. Ahora, dices tú Atlas, yo al Atlas no creo que le gane, estoy convencido que no le va a ganar, pero viene Pumas y Pumas lo vimos anoche, otra vez una tristeza, o sea, sí me vas a decir, tuvo mayor posesión, lo que tú quieras, pero el equipo le siguen haciendo goles tan extraños, o sea, tres rebotes en el área y el remate del francés de nombre, no lo quiero pronunciar porque luego me va a salir una grosería si lo digo mal, pero sí, sí, es grave, es grave. Y luego viene Monterrey. Monterrey va a jugar a la desesperación en ese partido. Entonces, dime qué defensa central puede estorbarle siquiera a Sergio Ramos en un tiro de esquina. Ahora, la hormiga le puede sí, reventar la no, a cintura ver, allá 23 veces. bueno, contra Pumas vimos como de pronto alguien sale inspirado y puede, ya hoy sí puedes hacerle Sí, sí, alguna sí. jugada a Sergio Ramos, digo, no es impasable. Rayados no Ah, la está pasando, no es un rival que hoy pensemos que sea invencible, ¿no? De hecho, de los que le restan a Chivas, podrías pensar que es el menos complicado a pesar del plantel que tiene. Claro, con el plantel que tiene, seguramente pero van a jugar desesperados, porque sí, pero para ellos no va a veo ser que el este ahora o Rayados nunca de se meterse a defienda, la Rafa. liguilla O directa. sea, Ah, no, no, pueden no, estar no. desesperados, no transmiten estar desesperados, ¿no? Eso Me confirmaron lo de Anselmi, ¿eh? Anselmi dice, nomás está avísenme. esperando. O sea, Torrent se va. Eso es un hecho. Torrent se va. Pues mira, digo, todavía primero que se acabe este torneo y hay que ver la liguilla, pero si Rayados tiene un técnico como Anselmi, ilusiona, ¿no? Pero también ilusionaba al Arcamón con Cruz Azul y nos ilusionó contra América y después pues todo regresa a Sí, donde, a sí, donde sí. estaba desde un inicio. Pero sí Guadalajara la tiene muy difícil, Rafa. Creo que va a clasificarse, probablemente en un play-in, se va a terminar metiendo en un play-in y ver hasta dónde le alcanza, ¿no? He escuchado mucho en Pero, las últimas horas la pelea de 5, la pelea de 5. Yo no veo la pelea de 5, yo veo a Toluca y a ver quién se arrima ahí a tratar de aguadarle la fiesta, ¿no? no, Pero pues no veo, ¿viste no veo a Toluca Cholos uno ayer? realmente consistente que diga, mira, creo que tiene empaques, está jugando bien, lo veo que podría llegar a una final. Hoy no me aparece ningún otro con esa claridad, además de Toluca. Ni América, están por debajo Eh, América, Cruz eh, Azul, el mismo Tigres, ¿no? Que tiene una buena racha de partidos sin perder, pero pues no hay mucho más. ¿Viste el partido de Cholos Uh-huh. Toluca? El turco dijo, ¿Para qué? ándele, ¿Para qué me desgasto? ah, o sea, es una cancha peligrosa. ¿Para qué voy a poner en riesgo cuando viene lo mejor para mí? Entonces, el 0-0 fue muy bien trabajado. Tan bien trabajado que hasta casi diría que fue consensuado, pero no lo creo. No lo creo por ninguno de los dos, pero bueno, no sé, ya no sé ni qué decir con respecto cuando te enteras de los promotores de los dos entrenadores, ¿no? Pero el turco tiene todo muy claro, va a llevarse todo en este 2026. Y esto no lo platiqué. La vez que le pregunto, oye, Turco, entonces por 2 años, y me dice, sí, pero en junio vemos una posible renovación. O sea, el turco no solamente está pensando en el triplete, ¿eh? Él tiene contrato hasta el 2027, pero en junio de 2026 van a revisar una nueva ampliación de contrato. O sea, digo, lo dijo Mohamed, a mí me lo comentó ahí saliendo después de ganarle al Galaxy la copita esa chafa, pero sí, lo de Toluca, pues a ver, ya dimos muchas vueltas, hacemos una mezcolanza. Vámonos con el tema de América, que mucha gente está con ese escenario. ¿Fue penalti o no fue penalti? Yo creo que no tenemos duda, ¿no, Elizabeth Patiño? Si esa falta ocurre en el área contraria, No la no la marcan. marcan, pero ocurrió. Y la expulsión, si es expulsión con Castillo, que acababa de entrar prácticamente a la cancha sin tocar el balón para nada, ocurre con una camiseta amarilla, todo queda en amarilla. O sea, no estamos levantándonos o agregándonos a la trinchera del nada, nada, eso ya además está caduco. Pero
Entendamos eso, las señales ahí están, o sea, en una, que además me gustó mucho, ¿cómo se llama el peloncito ese lateral derecho? Ya había jugado, había anotado gol, hombre, Álvaro de la Rosa, ¿no? Sí, Y sí es de la Rosa. me encanta ese Juega bien, muchacho. ¿verdad? Ese chamaco tiene más futuro que tu Jorge Sánchez y tu Kevin Álvarez con el América. Qué vergüenza, Patiño, qué vergüenza lo de Kevin. Pero ¿dónde demonios querían que pusiera la mano? Ahora, yo no sé si lo alcanza a tocar siquiera, ¿eh? El drama que hace Brian Rodríguez, seguramente le robaron contrato hasta 2029 porque lo van a incluir, aunque no tiene el tipo, bueno, si Cuauhtémoc Blanco hizo telenovela, lo van a incluir en las telenovelas, ¿eh? Porque qué drama hizo Brian Rodríguez. Pero bueno, en fin, pero sí, el arbitraje se equivoca y se equivoca al minuto 98, o sea, son situaciones ya realmente dramáticas porque además ya el América tenía un hombre más y no pudo todavía dejar con claridad. Sí, es cierto que controló ese cierre de partido, pero a base de músculo, no de talento, no de inspiración, no de inteligencia, nada, nada, nada. Lo que pasa es que, digo, a lo mejor tendríamos que hacer un poco de memoria, pero a esta altura del torneo, el América, tricampeón, bueno, inclusive el América que perdió la final contra Toluca, sí jugaba mejor, ¿no? De lo que hoy está jugando este América. Creo que no considero ni que a Jardine que se le hayan acabado las ideas, ni que esté un discurso desgastado. Creo que le hace falta también tener alternativas y variantes en la banca y no las tiene hoy América. Sus mejores futbolistas no están pasando por su mejor momento y les costó muchísimo trabajo, Rafa. En un partido que decías, no, es que vienes dolido de que te ganó Cruz Azul y encima no solo te ganó, sino sobre todo el primer tiempo te pasó por arriba, te dominó y vas contra Puebla y pensabas que América pues podía tener estas ganas de ¿Cuál vengarse y es el peor, fútbol para Puebla o hacerlo. Querétaro? No, ¿Qué equipo es peor, Puebla o Querétaro? ay, cabrón. No, es que, o sea, dices tú, hijo de la Creo que mañana, está un poquito peor pero lo que, Querétaro. pero de repente se manifiestan, bla, Sí, bla, bla, los jugadores y dicen, hoy puedo, y quiero, y debo, y te sacan esos resultados. Para mí hubo una jugada que valió la pena aguantarse los 100 minutos que tuvimos que ver de partido, o más, el pase de Maximín para el remate de Juárez. O sea, tú no, ver un jugador que te tira un pase desde esa distancia con tanta precisión, tocándola de tres dedos, dices, bueno, pero Rafa, maestro, para eso lo ojalá me tienes, des. ¿eh? Sí, bueno, pero en el podcast pasado tú y yo le estábamos exigiendo pues que apareciera algo y te mostró dos o tres jugaditas de esas bicicleteras, pero ese pase dices, este lo puedes poner donde quiera y tiene Fue talento. O final sea, de la el Rosa de problema de Guadalupe. O sea, tienes a tu figura, te hace un jugadón, agregaron tiempo extra del extra del extra, porque eso no se acababa hasta que la América ganara, y Ramón Juárez termina haciendo el gol. O sea, es dignísimo de un final de la Rosa de Guadalupe, Rafa. Al final ¿Tú has podremos visto La Rosa de cuestionar si era Guadalupe? o no era, si el tiempo agregado, etcétera, etcétera, etcétera. 3 puntos que le son muy valiosos al América. No está jugando bien, no está jugando bien. Pero ¿tú has visto La Rosa de Guadalupe de veras? O Sí, sea, tú no. júrame que hace. No, que voy a andar A viendo ver, yo Rafa, eso. si aquí No, venimos a hablar de algo es porque lo hemos visto. Y yo he visto en no, 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 perdón. bueno, No, hay hasta perdón, algunos perdón. No, no, pequeños no, no. fragmentos de capítulos en redes sociales. Muy censurable, por cierto, muy censurable lo que se habla en La Rosa de Ah, Guadalupe. Más censurable que ¿así? el ¿Por podcast de qué? Raza, imagínate. ¿Por qué? Pues no hay mucho lenguaje inclusivo. Caray, ¿en Sí. serio? No lo voy a ver. Ahora, recuerda que es el programa de mayor rating de ¿En serio? Emilio. Recuerda que es el dedo chiquito de Emilio, claro. Claro, claro, no, no, La Rosa de Guadalupe rebasa todo lo que se produce en TUDN y en toda la televisión mexicana, claro, pero por supuesto. Ahora sí, no tengo aquí a la mano las cifras, pero las puedo traer para el próximo podcast. Es alarmante lo que ustedes los mexicanos ven. Digo, de verdad, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a...? Pero pues América tendrá que mejorar.
deberá recuperar jugadores. El Chiquito Sánchez tiene que atreverse en su momento, por supuesto, a tomar el mando del equipo. Cendejas tendrá que regresar. Y esta jugada de Maximín me da la impresión de que Jardine debe aprender a saber usarlo. O sea, el jugador le está dando señales de que puede hacer más de lo que lo limita a hacer. Y Brian Rodríguez, yo no sé para qué le renovaron contrato por 2029 o 2000 no sé qué. Yo lo vendía. Yo a Brian, al Búfalo, por eso decíamos la otra vez, es urgente una operación mayor en el caso del América y extirpar, pero todo lo que sea necesario extirpar. Pero bueno, ahí está, ¿no? La tabla de posiciones también puede rebatir todo lo que estamos diciendo, pero también entendamos que estamos viendo, habíamos hablado de que en torneos anteriores los que estaban arriba 5-6 te ofrecían algo magnífico. Hoy es Toluca, como tú lo mencionas, y el resto hay que rascarle, hay que echarle ganitas para ver los partidos, ¿eh? Sí, o de pronto te encuentras con algún partido que no esperas mucho y te sorprende, pero no son, a ver, no son candidatos al título. Necaxa no será candidato al título. Bueno, el mismo Xolos, ¿no? Necaxa. Necaxa, el partido de Tigres Necaxa de la jornada pasada estuvo bueno, estuvo entretenido, hubo Sí, muchos goles, pero no es candidato al título Necaxa. O sea, pues nos pueden ofrecer algunos partidos entretenidos. No quiere decir que realmente sea un equipo que vaya a competir por algo más. Vi muchos comentarios en el podcast pasado, Rafa, donde decían, es que Toluca Toluca va a reventar, Toluca se va a caer, Toluca no va a ser campeón, no le va a alcanzar. O no han visto muchos partidos de Toluca, sería la justificación, o le van al América, ¿no? O sea, una u otra. No veo otros argumentos para pensar que a este Toluca no le alcanzaría para ser campeón del fútbol mexicano. Yo sé que la liguilla es distinta, que partidos a ida y vuelta, todo eso ya lo analizaremos cuando esté la liguilla del fútbol mexicano. Pero Toluca hoy pues juega muy bien. Y además se da lujitos del Turco Mohamed derrotar futbolistas, de decidir cuáles son sus batallas importantes, porque ya vas sobrado. Se va a pelear el liderato con el América probablemente en la última fecha, ¿no? Ahí se va a poner sabroso. sí, lo único que puede desestabilizar es los rumores que ya empiezan en Argentina de que hay equipos volteando a buscar al Turco Mohamed. Pero eso ha sido en todos sus Yo equipos, ¿no, entiendo. Rafa? Sí, sí, pero yo siento que ahora cuando decidió ampliar por 2 y quiere renovar, yo creo que a lo mejor ya decidió, ¿sabes qué? Déjame hacer historia aquí y entonces voy a conseguir algo mejor allá. ¿Por qué? Porque, o sea, imagínate ser tricampeón en el fútbol mexicano, te deja como quiera que sea la posibilidad de negociar un cero más en Argentina, donde evidentemente no hay tanto dinero como para ponerlo a disposición. Pero no, mira, para que te des una idea de la gente que a veces deja sus comentarios. Yo estaba comentando de Cruz Azul y Necaxa y salió un Cruz Azulino y palo, 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 palo. Y luego entro a ver, dije, ¿y este tipo qué trae, no? Porque luego dices, es un bot, que es de los que manda a veces Isidro, el achichincle de Mikel Arriola. Y entonces empecé, el tipo estaba preguntándole cuando ya había arrancado el partido a su gente, los que lo seguían, dónde podía ver el partido. O sea, viene y me requete contrapatea por lo que opino y resulta que el tipo no está viendo el juego. Entonces, eso es para que te des una idea del tipo de gente que a veces comenta. O sea, no es porque... ¿cuánta gente? A ver, tú y yo tenemos que ver los partidos porque es nuestra obligación, pero también es parte de nuestro disfrute. Pero ¿cuánto aficionado crees que qué te diré, la mitad de los partidos del torneo? Y porque ya también es difícil, Rafa? Que unos por VIX, que otros por Sí, Caliente, que otros, o sea, ya es difícil. Me refiero, si tienes que comprar o pagar al mes, pues hay gente que prefiere pagar otro tipo de cosas que realmente sean importantes para su familia y ya no ves los partidos, ¿no? Verán a lo mejor los pero resúmenes, algunos y otros ni siquiera los verán, se enterarán del resultado.
Sí, 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 pero digo esto para que, para entender la calidad de comentarios que a veces te llegan. Hay unos muy mesurados, hay unos muy, por ejemplo, yo comentaba lo de Cruz Azul y Necaxa y me contesta uno, hey, es que ya viste la cantidad de cambios que hizo con respecto al partido contra Tigres y uno dice, bueno, sí, pero después de lo que hiciste ante Tigres, que es cierto, te aplasta porque te crees capaz de jugarle totalmente abierto a Tigres, pues Tigres te va a vacunar, pero también en este caso, vamos, cuando hay comentarios así que te dice, oye, entonces esto, mira, este tipo sí sabe de qué está hablando, este tipo sí es fan del Necaxa, este tipo ve los partidos del Necaxa. Pero bueno, son escenarios de los que uno ni se molesta ni lo recuerda porque son, a final de cuentas, son parte del disfrute, ¿no? Porque si usted cree que Elizabeth y yo vamos a los comentarios del podcast a recoger amargura, no, no, vamos a recoger sensibilidad. Decía Unamuno, la sensibilidad de las pasiones. Eso. Gracias. Nah, a mí me gusta ir a H. La mayoría de ellos me No, no, a divierten. mí también. Pero ya ninguno tan original como el que me dijo rodilla con ojos. No, ya no. Los demás son los mismos de siempre, que el tío Lucas, que cabeza de rodilla. No, no, no. Ese, y lo debía haber enmarcado, porque ese estuvo simpático. Échenle ganitas, o sea, hasta para insultar, por eso mexicanos los No, castigan pero con luego, el a grito, ver, yo porque no apenas, tienen espérate, creatividad. recordándome vi uno. ¿Te acuerdas cómo se llama creo que se llama Edna, la que era la profesora en Los Simpson? ¿Sí se llama Edna o no? Puede ser. Mi Perdóname, pero memoria. yo, yo soy uno de los casos atípicos que no No disfruté Los disfrutaba, ok, Simpson. yo sí, a mí sí me gustaba mucho, pero hace muchos años. Y la otra vez me dijeron, ¿qué te parece? Y fui a buscarla y sí me encontré un pedazo y dije, la gente es muy creativa. La Edna, gente es muy Edna. creativa. Sí, creo que es Edna la. Pues ya, Eh, si no hay que eh, nos corrijan, pero pues le echan ganita, Rafa. Uno se agradece sí, sí, que sí. busquen el cadáver de la novia, la Sí. otra vez igual me Y, pusieron. y, También me vi un y, parecido, y, venía cansada, dije, también le doy un aire, ¿por qué no? Elizabeth Patiño, te voy a decir de aquí en adelante. No, y también están obviamente los otros, ¿no? Los que conocen toda la historia previa de Raza Deportiva como programa de televisión y que, bueno, y que entienden lo que ha sido esta dinámica de siempre. Pero bueno, ya nos estamos yendo demasiado soberbios y hablando de nosotros cuando tenemos los partidos de la jornada para revisar, ¿no? Algo, lo de Cruz Azul, y lo habíamos advertido, ¿no? Es decir, el síndrome de xantofobia, es decir, el temor a lo amarillo, es lo que evidentemente tiene a Cruz Azul ahí. O sea, vio al América y vimos una versión musical, prácticamente era una obra de Broadway lo que vimos del Cruz Azul ante el América. Y después, contra Necaxa, una abulia, una desidia, o sea, ¿viste cómo peleaban los balones? O sea, ni siquiera metían la pata fuerte, o a pelotas divididas en las cuales suavizaban el toque con el balón. O sea, y eso no lo vimos contra el América. O sea, ahí ya no podemos culpar al Arcamón, sino tener que ir directamente con el jugador. Alguien nos comentaba, me comentaba en Twitter, dice, ¿viste a Mier? Sí, le clavan el gol a Mier, Palavecino, y regaña a sus compañeros. Sí, O sea, es de esos típicos porteros que dice, no me dispares, no lo dejen tirar porque va a ser gol. Tienes que moverte, muñequito, tienes que ir por todas. sí, Mier creo que no sé si ya llega a un grado de toxicidad, pero sí lo veo como el tipo que más que apoyar de pronto te puede llegar hasta a frustrar, porque nada es culpa de él, todo es culpa de los demás, ¿no? Y se vuelve complicado así como compañeros que además bastante le han ayudado y bastante él los ha perjudicado con sus errores en el torneo como para hoy venirse a hacer el exquisito. Planteó bien el partido Gago, Raf. No le, a ver, ese muy buen juego que lo vimos tanto por dentro como por fuera con el América, que América no jugó bien ese partido. La verdad, digo, si veías el partido contra Tigres, donde fue, bueno, si metemos 3, nos van a meter 5 y ya está. Creo que este partido lo termina planteando bien Gago. No quiero decir que Cruz Azul no dejó tal vez de hacer cosas, pero el rival al final, pues siempre te va a contar. A mí ese partido fue de lo rescatable de la jornada, no me gustó mucho. Ayer me Sí, costó trabajo terminar de ver el Pachuca contra Tigres y además agregaron 25,000 minutos al final.
Sí, y volvemos al tema del arbitraje, ¿no? Malos arbitrajes por todos lados. O sea, en la forma en la que se ha creado esta dependencia del árbitro hacia el VAR es tremenda. O sea, se ha convertido ya en algo nocivo. Esto fue, sí, fue en el partido fue en el de Chivas Querétaro, sí. No recuerdo el nombre del árbitro, pero me agradó por la personalidad. El tipo evitó hasta donde fue posible depender del VAR. Es más, sometió al VAR en algún momento que le recomendaron que viera una jugada, un penalti posible sobre Chivas, pero el resto lamentable. Bueno, lo del partido del América, lamentable Ah, eso sí también. O estuvo sea, muy feo. es Pero válidos, sí, ¿eh, sí, Rafa? no, Igual malos ayer arbitrajes. Ah, se no, están no, no, tardando no. mucho en revisar las jugadas, si le expulsan, que si doble amarilla, se va Bauerman, el partido, están agregando arriba. ¿Para qué agregas a un partido más de 10 minutos? O sea, me parece algo Bueno, innecesario, son órdenes. Recuerda que esas son órdenes de Mikel sí, pero Arriola. es mucho tiempo. Extiendan los partidos lo más que puedan para que hagamos sentir públicamente que somos la tercera liga en el mundo y la primera en América que te ofrece más minutos efectivos de juego en la cancha. Es una grosería eso, es una grosería. Digo, si fuera la Liga Premier, venga, échale 120 minutos, pero lo que te están No, ofreciendo, pero no, sí es la Premier, lamentable. a la velocidad que se juega, Rafa, es matarlos si les agregas 10 minutos. Acá, como de pronto hay muchos tiempos muertos, pues 10 minutos dices, bueno, se larga un poquito más. Pero en un día donde tienes tantos partidos a la misma hora y no los puedes ver al mismo tiempo, entonces tienes que esperarte, pues sí ¿Por qué, se vuelve Elizabeth? difícil. ¿Por qué no los puedes ver al mismo tiempo? O sea, O sea, lo tienes intento, una pero televisión. honestamente no pongo la atención necesaria. Por ejemplo, si es un Ah, partido que me interese más que el otro, sí digo, "Ah", pero en este caso sí me interesaba ver el Pachuca Tigres, pero al mismo tiempo estaba jugando Chivas, entonces sabía que tenía que ver el de Chivas, que me interesaba menos, pero tenía que verlo. Y bueno, después me esperé para poder ver el Pachuca Tigres, que bueno, Pachuca igual y mira que tuvo sus oportunidades, pero no lo puede. Este Pachuca me es muy gris. O sea, le nada que pediría ver. tal vez a la afición que nos mandaran el 11 de Pachuca y te apuesto que muchos no lo saben, ¿no? Y ya no es porque juegues con gente joven, lamentablemente. En fin, bueno, antes de meternos a la jornada que arranca este fin de semana, una jornada que ya todavía nos va a dejar más en claro bueno, los muertos ya seguirán siendo muertos, ¿no? Pero ¿Habrá lo algún curioso es muerto que que se después de, por arrime ahí? ejemplo, Ya no va. Yo creo es que que después del resultado de Querétaro, se puede meter al play-in. sí. O sea, Querétaro de repente dices tú, mira nomás, ¿de dónde te puede aparecer la sorpresa? O sea, este resultado de Querétaro mató todas las quinielas que te puedas imaginar. Pero el tema también, Elizabeth Patiño, es el del portero de la selección. O sea, no hay nada que hacer. Lo del tal ayer, dos o tres errores muy lamentables. Y Malagón estuvo bien a media semana, nada que achacarle, pero en otros partidos se ha visto mal, incluso con la selección. Y Guillermo Ochoa, pues con la cantidad de goles que está recibiendo, digo, uno entiende que lo de Guillermo Ochoa es muy, bueno, tú has visto más videos que yo creo del caso de Guillermo Ochoa, porque me parece que en la televisión de México los difunden con más énfasis, pero sí, pues, después de que te escuché en el podcast pasado, dije, a ver, está tan grave, Sí. y sí, tiene una defensa muy malita. ¿Cómo ha acostumbrado Guillermo Ochoa en su carrera, el Ayasho, el Ave y todos los demás? Pero sí, o sea, ya no solamente es la mala Es que es lo que te iba defensa. a decir. Cuando es mala defensa, digo, es evidente y lo ha pasado muchas veces en su carrera Memo Ochoa, pero ya de pronto hay algunas situaciones de jugada que van hacia su palo y falla. Los reflejos, sí, ya los ves distintos. Digo, no es lo mismo, Rafa, he visto resúmenes, no he visto partidos completos. Tal vez viendo el partido completo entenderías No, un poco más de qué está pasando con na- Memo Ochoa, pero sí hoy no debe estar nada tranquilo Javier Aguirre.
Hay manera es decir, no debería ni siquiera de atreverme a sugerirlo, pero sí hay manera de ver Chipre TV y ahí puedes ver los partidos de Guillermo Ochoa, pero pues es recurrir a situaciones que no son legales y que tampoco vale la pena. O sea, para ver a Guillermo Ochoa a través de Chipre TV y con narración chipriota, pues no, la verdad no Mejor me vete a llama la ver el atención. resumen. Sí, sí, además debe ser más saludable. No sé, vamos, no tengo ni idea de la calidad de juego que tengan en el fútbol chipriota, pero sí, Javier Aguirre debe estar preocupado. No tiene lateral derecho y no tiene un portero. Esa es la verdad. O sea, a ver, un portero de nivel mundialista y bueno, un lateral, pues ya siquiera para salir del paso. Sí se llama Álvaro de la Rosa, el chamaco Sí, sí este, es no lo Álvaro estaré de yo la Rosa. confundiendo. Ujú. A mí me gusta ese jugador, o sea, hay que educarlo en muchos sentidos, porque el tipo es un chamaquito, es un poco precipitado, distraído, pero creo que tiene más potencial él hoy que Kevin Álvarez y que Jorge Sánchez. Los dos, les recuerdo, fueron víctimas felices de haber sido invitados al penthouse de los Juniors de Televisa ahí por Santa Fe. Pues mira, no sé si hoy Javier tenga esta opción de ver a alguien más. Es Álvaro Alejandro de la Rosa Burgos, ¿no? Para que la gente se lo aprenda. Esperemos que no le pase lo Ok. mismo que con Lara, ¿no? Que tenía cositas y lo veías así, aceleradón, locón, atrabancado Ya le ponías y bueno, Oxo. después pasó lo que ya todo, bueno, pasó de lo que ya todos vemos. No, no cambian o no mejoran, tienen cualidades, pero no les alcanza para mejorar y poder pensar en que son materia de selección. Ya hay bien poquito tiempo, Rafa. Yo, honestamente, No, no, dudo no. mucho que Javier Aguirre pueda agregar a alguien más de los que no hayamos visto ya en selección y sí debe estar preocupado, sobre todo porque la forma en cómo juegan, pues sí necesitarías o necesitan o lo tienen que tener casi como de emergencia, buenos laterales y siempre el que tengas un buen portero, pues te va a dar tranquilidad. Tampoco es drama, o sea, Malagón no es un mal portero, pero esto que dijiste tú es clave. Estamos hablando de un portero mundialista, ¿no? Ese portero que las jugadas que parezcan imposibles te pueda llegar a rescatar una. Memo Ochoa lo ha hecho en Copas del Mundo, pero creo que hoy ya no está en esas condiciones El como lo hizo hace conejo. algunos años. El conejo, pues, Bueno, es que no hay nada que recriminarle al conejo. El partido en el que queda eliminado ante Argentina, digo, cualquiera que lo revise va a decir, no, mendigo árbitro, pues de qué se trataba esto. Pero, a ver, por ejemplo, Osvaldo Sánchez era un muy buen portero, pero no era el portero que en una Copa del Mundo te transformara escenarios. Entonces, también hay que entender un poquito de eso. Ochoa en Copas del Mundo se sí. sublimaba. Ochoa en Copas del Mundo te daba un extra que tú no esperabas. Digo, el penalti que ataja en la Copa del Mundo de Qatar, el cabezazo de Neymar, o sea, ¿qué le pides? O sea, ¿qué le pides? Pero sí, es que tú podrás, caso es Javier Hernández, tú podrás trabajar mucho, 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 pero la flexibilidad ya no la vas a recuperar. O sea, tu alimentación podrá ser muy sana, podrás comer estilo mediterráneo, todo lo que tú quieras, pero ya tus coyunturas, tus articulaciones ya no te permiten reaccionar como antes. Podrás ser un buen portero competitivo, pero ya no. No sé, es complicadito, te digo, lateral derecho y portero, no sé qué pueda hacer. Me parece, en el caso de los laterales, me parece muy bueno lo de los partidos estos a ti sé que no te agradan mucho los partidos Pues de está inicio bien de los de año, de Centroamérica. ir a meterte. Uh-huh. Venga, que sepan de lo que se trata, hombre, vamos, de una vez. Cuando hablo de esto no quiero decir patadas, hablo de lo emocional, o sea, que salgas a la cancha y apenas, bueno, desde el momento en que llegues a El Salvador, que llegues a Honduras, que llegues a Guatemala y que te empiezan a mentar la madre afuera del aeropuerto, desde ahí ya vamos bien, hombre, caramba, todo eso sirve, sobre todo cuando tienes espíritus débiles dentro de tu equipo. ¿Quién es el Sí. mejor, quién es el mejor lateral derecho de la historia para ti en México? De la historia, Ey.
Pues es que no me ha tocado ver No, no, bueno, demasiado, de los Rafa. O más sea, no me ha recientes, tocado ver así de que los más digas recientes. un lateral, el mejor que se haya quedado como impactado en mi memoria. No, he visto. Mira, por eso, pero vamos, no te pido que me descubras un Rafa Márquez, sino que me digas, a ver, por lateral, por ejemplo, Paul Aguilar era insoportable, el tipo es insoportable, de acuerdo, lo que tú digas, pero como lateral era de lo más Pero funcional sí que te llegó a parecía un tener muy el buen equipo lateral. mexicano. No, no, por eso mi pregunta es, ¿quién te parece el mejor lateral? El problema también es ese, porque a lo que yo iba es, bueno, Carlos Salcido era por izquierda, pero de repente tú puedes decir, ¿sabes qué? A ver, este tipo me puede formar a mis laterales, pero pues no, o sea, ¿tú crees que a estas alturas Kevin Álvarez y Jorge Sánchez los vas a poder educar? Lo de Kevin Álvarez, Eli, fueron 3 ocasiones de gol que propició él por distracción. No, no, lo de Kevin Álvarez es imperdonable. Y no sé si el que tenga, hoy tiene que estar, ¿no? Porque también se le han lesionado jugadores a Jardine, pero es que parecía que venía recuperándose, Rafa. Y otra vez, ¿no? Lo ves No, no, cometer no, errores no. que no debe, o sea, te puedes equivocar en un partido, pero él ya es constante, constante en los errores. Jorge Sánchez Israel tal vez Reyes, un poco pero mejor, pero no está dentro de tampoco de esa línea de decir es un futbolista que te va a resolver. Y pues y, Huescas va a llegar así, ¿no? Como de, bueno, ya me rehabilité y igual y hago el viaje para completar las posibilidades, pero no va a estar al 100%. y ahora, Israel Reyes cumple bien las necesidades del Vasco. Es decir, ¿cuántos partidos hemos visto que el Vasco ha salido a proponer? Me voy con uno de los partidos contra Estados Unidos, me iría con un partido contra Canadá y me iría con el partido contra Ecuador, tal vez, ¿no? ¿Qué dices tú? Mira, el Vasco salió a proponer el partido, salió a querer ganarlo, salió con idea ofensiva, pero si normalmente como juega el Vasco, pues Israel Reyes está perfectamente hecho para eso. No vas a tener profundidad, no vas a tener, pero vas a tener seguridad. Ahora, Pero Israel queda Reyes muy, también tiene muy problemas. debilitado tu sector derecho, ¿no? Precisamente el que le ha costado, ¿no? En defensa Sí, y en ataque. pero, pero por derecha Israel Reyes también tiene problemas de perfil. O sea, lo hemos visto como a veces, por falta de educación, cede el perfil a un atacante como San Maximón, lo pones por ese perfil ante Israel Reyes y lo hace pedazos. Lo hace pedazos. Bueno, nuestro ídolo, el Chicha, lo hace pedazos a Israel Reyes. Que está jugando, le están dando minutos, me cae bien esa versión de Guido Pizarro. No me acuerdo, no, para ti, Rafa, ¿quién es el mejor lateral? Pues yo me tendría que ir con Pablo Aguilar, es que si te digo Rafael Amador y a la gente le digo Rafael Amador en la época del Tuca, perdón, de Bora Milutinovic, van a decir, ¿y ese güey quién es? Uno de los mejores laterales derechos que ha tenido México, y no era un jugador así, fíjate que no quiero decir esta tontería, los laterales derechos que yo recuerdo de México, no todos han sido muy pensantes, pero son útiles, son eficientes, son prácticos. Sergio Lugo era un muy buen lateral. ¿Quién más? Y ese sí es un tipo pensante. Y Sergio Lugo, fíjate que podría ser un buen recurso de Javier. Pero me parece que también entre los entrenadores hay esa especie de resquemor de traer a alguien de fuera para que eduque. Ya lo hemos dicho, o sea, contrata a Claudio Suárez para que te platique con tus centrales, contrata, qué sé yo, aunque tienes allá a Rafa Márquez, obviamente, pero contrata a Sergio Lugo y dile, a ver, agárrate este par de inútiles y enséñales cómo se juega en lateral por derecha. Ese tipo de educación, ¿me entiendes? Pero pues es muy complicado, es muy complicado. Yo no entiendo por qué hay tanta... ¿por qué son tan reacios los entrenadores? Recuerda la vieja historia. Tú llega un entrenador a dirigir a México y le dices, oye, vas a hablar con fulanito, sutanito para ver qué, digo, Osorio, oye, vas a hablar con Aguirre, con La Puente para que, por supuesto que me voy a entrevistar con ellos, con La Volpe, sí, cómo no, Tata Martino, oye, no lo hacen. El Piojo Herrera dijo, no, claro, yo voy a hablar con mis maestros.
Nunca lo hicieron, Eli. Es tan soberbio, arrogante, petulante y pagado de sí mismo el técnico que llega a la selección mexicana, o es tan inseguro que le da miedo ir a consultar. Bueno, ya ves, el Tata Martino fue y le preguntó a Almada, oiga, ¿cómo le hago para que le echen ganitas en la cancha? Y pues no le sirvió de nada. O sea, o Almada no entendió, no También el aprendió profe o no Almada supo lo hacerlo. contó, ¿no? Que yo creo que fue lo que Sí, sí, sí. No, pues, no le gustó él lo mucho. desnudó. ¿Te acuerdas que aquella vez que tuvimos la confrontación con el Tata en plena Copa del Mundo? Pues le dije, pues ahí está, y le mandé el video a Israel Márquez, que era el jefe de prensa, entonces entrégaselo para que vea que yo no ando de hocicón, el hocicón es otro. Ahora, qué triste que no esté enterado el Tata de lo que hizo Almada, ¿no? Porque también me pareció que era muy poco ético de Almada venir y decir, no, vino y me preguntó que cómo le hacía para que tuvieran intensidad, recuperaran el balón tan adelante, tuvieran transiciones rápidas. Pues lo mató. O sea, si el Tata Martino, técnico nacional, le llega a preguntar a Almada cómo hacerlo, pues le queda claro que el Tata Martino es, en términos de la Volpe, un analfabeta táctico. Pero bueno, Sí, se sí, hace- sí le dio una quemadita. Increíblemente, y vaya que sí, además vive en Pachuca, de seguido me lo encuentro. Yo creo que sí me quedaría con Paola Aguilar, Rafa. pues Sí, probablemente sí, te digo, el tipo es, a ver, para nosotros los que cubríamos selección nacional en ese entonces era odioso porque siempre aparecía con una grabadora de esas gigantescas antiguas de dos bocinas cargada en el lomo. A todo volumen. ¿Para qué? Para viciar los sonidos de las entrevistas. No, pues eso no se hace, o siempre sea. se portó así como un niño, ¿no? Imagínate, lo conozco muy bien, fue mi chambelán de 15 años, imagínate. Ay, güey, mira, mira qué historia se vieron a enterar. Mira Sí, por nomás. eso le dijiste O sea, Paola. chambelán, quiere decir que tu primer baile de quinceañera fue con él. He tenido otro chambelán aparte de él, pero sí. Caray, mira lo que se viene a enterar. Se está poniendo mejor esto. Es como, Pero pues sí, o sea, es- nos quedaríamos con, yo sí me quedé, me acordé de una versión, pero digo, a lo mejor cuando algunos dicen que el tamaño cuenta como el profesorio, la muy buena versión de Navarrito con León en esa lateral derecha, ¿no? O sea, fue claro, un poquito claro, más tienes actual, fue una razón. muy buena versión, pero a lo mejor si buscas pues otro tipo de características en la estatura que no le ayudaba mucho, pero Fernandito Navarro tuvo su muy buen momento en el cierre, pues sí, fue casi Sí, el cierre de tienes su razón. carrera, ¿no? Ya la parte final y muy bien. Sí, Sí. y bueno, recordemos que el profe Osorio, con todo lo respetable de su trabajo y con todos los defectos que aquí le hemos expuesto que tiene, pues, ¿por qué no puso a Carlos Vela en la Copa Confederaciones contra Alemania? Es que Carlos Vela no tiene físico para jugar contra los alemanes. Y resulta que en la Copa del Mundo abre contra Alemania y pone a Carlos Vela, que tiene uno de los mejores partidos en trabajo defensivo de su vida. Entonces, pues profesorio también a veces como que se le iban las cabras al monte, ¿no? Pero bueno, está muy bueno el chisme ese de lo de la quinceañera. La otra vez que estuve en ¿Qué Picante, pasa, Rafael Ramos? Eres un chismoso. no, es que la otra vez que estuve en Picante, en la pausa antes de conectarme con ellos, estaba escuchándola y resulta que Pietrasanta decía que él hizo casting. Bueno, prácticamente dio a entender que Menudo tuvo que elegir entre Ricky Martin y Pietrasanta ¿Tan y que así? pues por poquito ganó Ricky Martin. Pues los dos tienen vocecita de Tatiana Fónica, ¿no? Pero no, se entera uno de cada chisme en las pausas de Picantes. Yo les digo, no hagamos programa, pongan las pausas, la gente ¿A quién le disfrutaría. importa? No, no es ¿A que quién le importa lo que pasó a media semana, no? Sí, hombre, o sea, ¿quién le importa que el América le regalaron un penalti y una expulsión? No, 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 esto está mejor, pero bueno, en fin, tienes la jornada próxima a la mano porque ya se nos está acabando Aquí el le estoy tiempo. buscando. Bueno, Chivas con Atlas va a sufrir mucho. Yo creo que el Atlas va a ganar. América la tiene muy papita, digo, pero los que están a prueba es Cruz Azul, a mí me parece, porque es indigno haber visto ese concierto ante el América y después haber visto esta vergüenza ante Necaxa. Yo no lo vi tan mal, o sea, creo que Necaxa al final hizo más o menos un buen partido y lo contrarrestó. Bravos Puebla.
No, Mazatlán, América. Tigres sí, pues te Cholos. digo, América lo tiene. Tigres Cholos puede ser un buen partido. León contra Sí. Pumas. León, pues no, creo que León ya lo damos por descarte, ¿no? O lo alcanzará. No, no, León ya, y Pumas que se ponga a hacer su chambita, ¿eh? Chivas Atlas, Cruz Azul Rayados, tampoco es un mal partido. Santos Gallos, San Luis Necaxa y Toluca contra Pachuca. Eso es bueno. Bueno, tú los criticaste hace tiempo porque quisieron montar el clásico de qué, no me acuerdo qué querían montar su clásico, porque ni siquiera de estado, ¿no? Uno está en el estado de Hidalgo y otro en el estado de México. Pero confío en que el Toluca va a ganar, gustar y golear al Pachuca, definitivamente. Muy Y probable. Cruz Azul, si los dos salen de pecho frío, va a ser una murga de partido, ¿eh? Cruz Azul Nada, Cruz Azul Rayados. yo creo que va a querer cerrar bien el torneo, Rafa. Es que Rayados, quién sabe en qué momento del camino perdimos al entrenador. O sea, parecía, en el Sí. Mundial de Clubes le vimos unas formas a Rayados que decías, mira, este Rayados puede que la cosa venga bien. Yo sé que se les fue de Osa y que de Osa era muy importante para el fútbol que generaba Rayados, pero por un futbolista no se te pueden ir hasta las ganas, ¿no? Porque por lo menos también tenía entretenido a Sergio Ramos angoloteando a Nelson de Osa. Oye, ya ni eso. Sí, no, y lo de Sergio Ramos, sí, ya hoy ante Sergio Ramos prácticamente cualquier delantero es Messi. O sea, sí, ya encontraron la manera de pintarle la cara y gachito, sí, y gachito. Oye, a propósito, dieron a conocer la lista de la sub-17 y yo decía que no hay ninguno del América. Y esto también pues es algo que debe reflexionar el América, ¿eh? O sea que qué bueno que debutó, por cierto, bueno, no debutó, se presentó Patricio Salas entrando de cambio en el partido del América. Y la otra es, ¿por qué no hay jugadores del América ahí? Es una responsabilidad que tendría que. Digo, si te dices que eres el más grande de México, que eres el equipo más importante de México, y si aparte tu dueño es el dueño del fútbol mexicano, pues déjale algo, dale algo al equipo, dale algo al fútbol del cual vives, ¿no? Y en el cual vives. Es Pero muy bueno, raro no porque hay. hace algunos años, pues sí, América, sus fuerzas básicas son fuertes, o sea, constantemente los ves en instancias Pero, finales. a El ver, problema es que, bueno, dices, bueno, ¿cuándo? no aportaron a la 20, pero tampoco aportas a la 17. Sí tendrían que reflexionar, ¿no? Pero a ver, recuérdame quién fue el último jugador salido de fuerzas básicas baluarte del América. Baluarte, pues probablemente sea Raúl Jiménez, ¿no? Y se acabó. Y Raúl Jiménez, ¿cuántos años tiene en Europa? 10. O sea, ya estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Pues después fue Edson, Entonces, ¿no? porque Sí fue digo, después Edson. bueno, Sí. Edson, tienes Ujú. razón, pero estamos hablando de accidentes en el América, ¿no? Porque los demás que han salido, ninguno se ha consolidado. O sea, así como dices tú que base de selección mexicana, nos tenemos que ir al 86, cuando estaban Aguirre de los Cobos, ¿quién más estaba? Pues, estaba Manso, Tena lo cortaron a lo gacho por lo de los zapatos. O sea, pero nada más. Sí, sí, la época del América como base de la selección, tenemos que ir tal vez a la época también estaba Cuauhtémoc, estaba Villa, aparecía por ahí, ¿quién más? Alguno que otro, ya perdón si no me acuerdo de todos los nombres, pero no había muchos, no había mucho, no había mucho. Pero bueno, pues ya es todo, ¿no? Sí, vámonos con recomendación musical, Elizabeth Patiño. Mi recomendación musical es de Yuridia y Karim León, Tengo un nuevo amor. Ay, no, este podcast terminó Ah, muy extraño. ¿por No sé, qué? terminó extraño porque metiste A, cizaña, que el chisme estaba bueno y no sé qué, entonces, en a fin. ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice Elizabeth Patiño que este podcast terminó muy extraño, muy mal. Extraño. Ella recomienda Tengo un Tengo nuevo un nuevo amor. amor. O sea, ¿le estás avisando de algo a No, alguien? nada, pero por eso digo que No, puede no, ser yo extraño por pregunto. cómo se desarrolló el podcast, pero no, o sea, nada tiene que ver una cosa con la otra. ¿Tú No, no, qué traes de no. recomendación? A ver, estaba buscando aquí, pero ya no la encuentro, la había guardado. Una de Cazú, pero ya no me. A ver, aquí está. Sí, aquí está, ¿no? Ábrete.
Balada Malvada con Cazzu. Balada mal. ¿También es para Nodal o esta no? Pues no, creo que esta no es tanto para él, ¿eh? Oye, a propósito, eh, uno de mis hermanos, bueno, casi todos viven en Guadalajara, esta es muy buena. Bueno, no él, porque él es enemigo de cualquier tipo de ejercicio que sea distinto a levantar whisky y el tenedor. Pero resulta que otro hermano, fue el que le contó el chisme a este hermano, que resulta que Belinda se lesionó en el Palenque de No me Guadalajara digas. y la va a operar el doctor Rafa Ortega. Y Entonces, Gil Mora, mándale un mensajito, por favor, dile oye, que espera. pero ¿de qué se que- lesionó? No supe. Vi un video que no, se pues había puesto de a la llorar, rodilla. se le habrá dolido que se lastimó. Yo creo que sí, pero sí la van a operar en Guadalajara el doctor Rafa Ortega. Lo que pasa es que el consultorio del doctor Rafa Ortega queda muy cerca de la casa familiar, de la casa de mis padres, en paz descansen ambos, pero y ahí ahí se enteraron que el doctor Rafa Ortega va a operar a Belinda. Bueno, pues ya seguramente habrá muchos que quieran mandarle algún presente para que se recupere lo más rápido. Gil Mora no, Rafa. Gil Mora todavía está chiquito, de edad. ¿Viste lo que dijo Santiago Jiménez de él? Dice, bueno, espero que sea cierto, porque luego aparece cada post en redes sociales No, sí, que a se ver, yo subió al vi el camión. video, sí vi el video, dice lo del libro, Ah, ¿no? sí. Ajá, que subió Santiago Jiménez al autobús y todos, con su bajo coeficiente intelectual, viendo TikTok y Gilberto Mora leyendo libro. No sé cuál libro sería, también habría que ver qué libro es. Capaz que también es Totorito como Messi, pues ya No valió. especificó No, qué pero que estaba libro. leyendo un Está libro. muy simpático el video, también hay una parte donde Sí, está hablando con su esposa y, o sea, tiene todo lo mexicano, ya está el doble sentido. Muy bien por Santi Jiménez, muy bien. pero lo de Gil Mora, qué bueno que, digo, ¿cuántos futbolistas leen en la actualidad? Pues es que Digo, todavía a debe ver, estar haciendo futbolista, su escuela, ¿no? O sea, supongo que por las, en algún sí, a momento, lo digo, la otra mejor. vez vi que todo el mundo subió y lo que hacen en un día, su itinerario completo, y en ninguna parte de su itinerario iba a la escuela. Yo digo, yo creo que sí va a la escuela. Puede ser que lo eduquen O en en línea, casa, sí. seguramente puede tener. Y también, bueno, porque también sería muy molesto. Imagínate, llega un chamaco de 16, 17 años a una escuela, pues te hacen la vida incómoda. Te hacen la vida Ah, incómoda. no, a mí sí me Y no gustaría tener falta. a mí como, o sea, que yo supiera que mi compañero hace lo que hace, pues quisiera ser su amiga. ¿Tú no? No, sí, sí, no, si Paula Aguilar fue tu chambelán, me imagino Gilberto Mora. No, güey, Gilberto Mora, pero eso fue hace ya, muchos años, ya, Rafa, ya, vamos. Ya ahí vámonos. déjalo, ya no me digas, ya no me hagas Adiós. hablar, no, ya vámonos ya.